¿Qué va a pasar de ahora en más con este nuevo decreto de necesidad de urgencia? Lo consultamos al ministro de Gobierno, el ingeniero Ricardo Villada. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, Javier, el gusto de escucharte. Para nosotros es lo mismo, la misma sensación, esta gratificante de poder intentar hablar con un ministro y que nos atienda inmediatamente a cualquier hora. ¿Qué va a pasar, ministro, en Salta con este nuevo decreto de necesidad de urgencia y qué se entiende por reuniones sociales? Sí, en primer lugar, debemos contarle a la gente que ayer domingo salió finalmente el decreto de necesidad de urgencia que periódicamente renueva lo que está pasando con la emergencia, con la pandemia en nuestro país a causa del coronavirus. En función de esto, vuelve a repetirse un decreto que establece dos situaciones de las provincias, unas aquellas que no tienen circulación comunitaria, están sometidas a lo que se denomina distanciamiento social preventivo y obligatorio, y aquellas provincias que están en una realidad diferente están sometidas a lo que se denomina el aislamiento. Y allí en el decreto se hace y se especifican cuáles son las cosas que se pueden hacer vinculado a las actividades económicas, a las actividades deportivas, y también hay un capítulo concretamente que habla de las prohibiciones. Bueno, en este capítulo ahora aparece las reuniones sociales y taxativamente también se refiere a las reuniones familiares. Es decir, se refiere a que están prohibidas en todas las provincias que están en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, no solamente los eventos sociales, sino también los eventos familiares, quedando obviamente permitida la realización de actividades que no tengan que ver con esta situación. Esto hace que Salta, como usted sabe, nosotros aproximadamente hace unos 10 días habíamos dictado una norma donde limitábamos los eventos sociales, pero establecíamos la posibilidad de que se puedan realizar eventos familiares los 10 domingos hasta las 22 horas, y con esto durante 2 domingos, que es la vigencia del decreto, hasta el próximo 16 de agosto, no van a poder realizarse este tipo de actividad. Ministro, nosotros esta mañana ya lo dábamos en los títulos y la gente se empezó a comunicar con nosotros y nos preguntaba, no puedo ir a visitar a mis padres, pero ¿puedo ir a una confitería a tomar un café o puedo ir de turismo interno? ¿Cómo le explicamos esta situación a la gente? Primero, es complejo explicar toda esta batería de medidas que se renuevan periódicamente y que ya tienen un tiempo muy importante. Pero bueno, es la situación sanitaria la que nos pone en esta ubicación. Muchos países en el mundo que creían haber superado la enfermedad hoy por hoy tienen situaciones muy complejas, como es el caso de España, de Inglaterra, de Australia, y en fin, hay una importante cantidad de ejemplos. Y esto hace que las autoridades de salud de nuestro país vayan tomando nota sobre esta situación, y en particular se ha establecido que los eventos sociales y familiares es un lugar donde se producen situaciones de contagio que complican la situación sanitaria. Por generarse, yo le diría, 3 situaciones concurrentes de riesgo. La primera es que hay una permanencia mayor a los 15 minutos, en un lugar cerrado y sin la utilización de barbijos. Entonces, la respuesta hacia la gente tiene que ser: ¿puedo ir a visitar un familiar dentro del departamento en el que yo resido? La respuesta es sí. Lo que no puedo hacer es quedarme de manera permanente por un espacio de tiempo mayor a 15 minutos. Puedo ir a hacer alguna actividad puntual y en lo posible les pedimos que utilicen barbijo. O sea, lo invito, ministro, a tomar un café, podemos estar 15 minutos y nada más. Las actividades gastronómicas siguen habilitadas. Claro, pero lo invito a mi casa, por ejemplo. Sí, por supuesto.
no pueden realizarse, como le decía, reuniones que tengan la característica de un lugar donde nos reunimos tanto socialmente o familiarmente como por un espacio de tiempo prolongado. Claro. Ese es el contexto en el que se toma esta medida. Inclusive, fíjese, siempre que salían las actividades prohibidas, había un artículo en particular que decía, bueno, el jefe de gabinete puede otorgar excepciones frente a estas actividades. Acá se repite esa fórmula, Javier, en el artículo 9 del DNU, se repite esa fórmula, pero explícitamente el jefe de gabinete puede disponer excepciones, excepto en lo que refiere a las reuniones sociales. Y a su vez, el propio decreto deja sin efecto aquellas excepciones que se dieron en el pasado respecto a la posibilidad de reuniones sociales o familiares. Es decir, el gobierno nacional está poniendo un énfasis, le diría, muy grande en bloquear este tipo de eventos y obviamente le plantea a las provincias un menudo desafío, que es controlar una situación de estas características, que es tan difícil. Imagínate, Javier, cómo hace un gobierno para ir casa por casa a ver que esta situación se genere, ¿no? Por eso, tanto el gobernador como desde el comité de emergencia, nosotros venimos hablando con los salteños respecto a la necesidad de entender que hoy, más allá de lo que hagan los gobiernos, en gran parte esta cuestión tiene que ver con la responsabilidad individual. La responsabilidad hasta, si quiere, ya de carácter familiar respecto a cómo vamos a hacer las cosas. Ministro, ¿qué va a pasar con las reuniones de culto, las reuniones religiosas? ¿Perdón? Las reuniones de culto, se cortó allí. Las religiosas, ¿qué va a pasar con estas reuniones? Todas las otras actividades quedan habilitadas conforme a los protocolos que se han establecido, sean ellas de carácter económico, es decir, actividades puntuales y actividades productivas, comerciales, de servicios y demás, quedan de la misma manera. En ese sentido, no hay una modificación respecto a lo que era la norma anterior del DNU. La novedad, si quiere, tiene que ver con este punto en particular, de las reuniones sociales y también de las reuniones familiares. Ministro, nos reitera, son por 2 semanas, es decir, incluye el fin de semana del Día del Niño. Sí, ese es otro gran problema. Efectivamente, el decreto que salió establece que estas normas rigen hasta el 16 de agosto, que es domingo, es decir, a partir del día 17, el gobierno nacional va a sacar otra norma que va a establecer las reglas de juego para esta nueva etapa, pero hasta tanto eso ocurra, incluye 2 domingos. Como usted sabe, nosotros teníamos habilitado las reuniones familiares los días domingos e incluye los próximos 2 domingos que no se va a poder realizar esta actividad. Y uno de ellos incluye un día tan especial que es el Día del Niño. ¿Se puede hacer en Salta como ya ha sucedido en otras provincias? Por ejemplo, Jujuy, que en su momento cambió el Día del Padre, lo festejó en julio y también corrió, si se quiere, el Día del Amigo. ¿Se puede hacer esto teniendo en cuenta que es un día tan particular y tan especial también para el comercio, el Día del Niño? Vamos a escuchar. Nosotros hemos planteado siempre la vía del diálogo y poder intercambiar para poder determinar cuál es lo más conveniente en el marco de esta emergencia sanitaria para no resentir las actividades económicas y tampoco las actividades recreativas. Dicho sea de paso, siguen habilitadas las actividades deportivas tal como veníamos desarrollándola en nuestra provincia, pero obviamente estamos abiertos para poder charlar. No hemos tenido, esto es un tema muy nuevo, si bien lo habíamos escuchado al presidente cuando habló para los medios nacionales referirse al tema, él se refirió al tema de las reuniones sociales respecto a que iban a ser limitadas, pero bueno, no nos imaginábamos que iba a alcanzar también a las familiares. Por lo tanto, vamos a ver si nos hacen el planteo, obviamente lo vamos a
estudiar con toda la predisposición a aceptarlo. Lo acaba de decir, siguen habilitadas las actividades deportivas hoy en el Día del Pescador, entiéndase que es pescador, no pecador. Se va a poder seguir haciendo, se va a poder seguir haciendo el fútbol 5, el fútbol 7, todo esto va a estar permitido. ¿Qué lectura hicieron del comportamiento de feriantes y visitantes a las ferias durante estos días desde el miércoles que han sido habilitadas? La verdad que las ferias también es un lugar complejo, porque también son lugares cerrados, donde la permanencia es importante por parte de la gente en cuanto a tiempo, y por lo tanto le pedimos a los municipios que hagan un esfuerzo de control, inclusive de carácter presencial. De nada sirve ir a visitar unos cuantos minutos, sino tener justamente personas que puedan controlar de manera permanente, mientras esté funcionando la feria, que la gente use el barbijo, que la gente guarde el distanciamiento social. Por lo tanto es clave también al momento de la instalación de la feria, que se establezcan los distanciamientos en cuanto a las ubicaciones que tienen los lugares que se utilizan para la comercialización, para la venta. Así que sabemos que los municipios están haciendo un esfuerzo importante en esta dirección y bueno, hay que seguir, no hay que aflojar. Estamos en una situación muy compleja de la pandemia. Los números, la verdad que nos impactan muchísimo. Ya nuestro país ha cruzado los 200.000 casos. Tenemos un caso de incidencia en cuanto a fallecidos todavía con un porcentaje muy bajo en el país, y a su vez es bueno decirlo, Salta es la provincia que en términos de relación fallecido versus cantidad de habitantes, la provincia que mejor índice tiene en todo el país, y este es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo todos: evitar que el virus se propague, evitar que haya brotes, y de esta manera evitar que nuestro sistema sanitario tenga dificultades para atender a las personas que necesitan ser atendidas. Perfecto. Ministro, ¿nos acompaña un ratito? Nos vamos a la calle. En Salta, a través de Canal 9 Multivisión, lo tenemos a Sebastián. ¿Cómo le habrá caído a la gente? Según nuestra encuesta, era la pregunta que teníamos, ¿qué le parecía a la gente? Bueno, nos vamos a Canal 9 Multivisión en Salta. Adelante, Sebastián, por favor. Ya sabes, Seba, hay algunas cosas que se mantienen, como los deportes, claro, más lejos, la gastronomía, algunas actividades económicas, pero las reuniones familiares y sociales por 15 días se van a suspender. Adelante, Seba, buen día. Buen día, Javier, buen día, Bárbara, y buen día al ministro también. Bueno, nos vinimos a una fila del Banco Nación, que dicho sea de paso, bueno, en este lugar que si hablamos de algo que no se pudo controlar durante toda la cuarentena fue la fila, ¿no? La cantidad de gente, el poco distanciamiento social, y otros temas que ya lo hablamos mucho. Pero ahora vinimos hasta acá porque queremos saber la opinión, como bien decías vos, Javier, de la gente sobre esto. Nada de reuniones sociales, sociales ni familiares. Claro. Vamos a ver, chicos, buen día. Estamos en vivo para Multivisión. Bueno, se acabaron las reuniones familiares. ¿Qué opina usted? Yo opino que está bien, hay que tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Más que no hay muchos casos acá, pero bueno, hay que prevenirse. Bien. Entonces está bien para vos. Sí, para mí está bien. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Caballero, su punto de vista. También opino lo mismo, me parece perfecto lo que planteó el presidente. Sí, estoy de acuerdo. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a seguir caminando. Ya están ahora, sí, acaba de salir la policía, seguramente dando número para que la gente pueda entrar a este banco. Todos una sola fila, el IFE, retiro de tarjetas y demás. Vamos a venir para acá. Señora, buen día. Estamos en vivo para Multivisión. Le hago una consulta. ¿Su opinión al respecto de que ya se prohibieron las reuniones sociales y ahora también las familiares? ¿Cuál es su opinión? Me parece muy bien porque así vamos a evitar que esto se propaga más, esta pandemia que estamos atravesando. O sea, yo soy personal de salud y comparto lo que dijo el presidente. Me parece muy bien porque vamos a evitar muchísimos contagios. Lamentablemente la gente no entiende
que lo que están haciendo es por el bien de nosotros, porque no hay ningún medicamento, no hay ninguna vacuna, no hay nada contra esto. Lo único que queda es el aislamiento, es lo único que hay. Entonces hay que hacer caso a lo que nos dicen, aunque no nos gusta, porque estamos acostumbrados a ser personas libres, a reunirse con amigos, a comer asadito, pero hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia y decir, no, si nos están diciendo es por algo. Así vamos a cuidar nuestra vida, la vida nuestra y de toda la familia. Y con respecto a que, bueno, no nos podemos juntar en familia, pero sí jugar a un partido de fútbol, salir a tomar algo a algún restaurante, ¿eso también usted está de acuerdo? En ese sentido no estoy mucho de acuerdo, porque usted ha visto un partidito de fútbol, después implica tomarse una cerveza, reunirse ahí. No le veo dónde está, si el nos tercer prohíben tiempo. el aislamiento familiar, darle permitir eso. Igual ir a los restaurantes tampoco lo veo, porque usted no sabe qué puede tener la persona que está en la otra mesa, o sea, no lo comparto. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Permiso. Seguimos avanzando. Bien, la mayoría, y de paso te cuento, Sebastián, le cuento al ministro también, nuestra consulta de hoy era, ¿estás de acuerdo con la prohibición de reuniones sociales por 15 días? Hasta el momento el 63% dice que sí, que está de acuerdo, el 37% dice que no, mientras vemos la actuación policial en este caso, y quiero resaltar también en presencia del ministro la actividad que está teniendo tanto la gente de la policía de la provincia como la gente de salud en cada uno de los controles que se ha dispuesto para el turismo interno. Realmente un gran trabajo están haciendo. ¿Qué opina, ministro, de esta primera lectura que estamos haciendo con la gente y a través de nuestra encuesta en redes sociales? Primero, valorar muchísimo. El esfuerzo que está haciendo la gente es muy grande. La gente habla con mucha responsabilidad, pero sabemos también que la situación no es fácil. A la gente no le gusta que le prohíban cosas que tienen que ver con las libertades individuales, que tienen que ver con la posibilidad de reunirse en familia. Esto, la verdad que suena tremendo. Y en términos de lo que uno puede hacer. Y la verdad que se hace un esfuerzo muy grande, la gente mayor, pero también los jóvenes. Y en ese sentido, como gobierno, queremos destacar esto. Sabemos que se producen situaciones complejas, sabemos que en muchos casos se generan reuniones, hemos visto a lo largo del tiempo qué es lo que ha pasado por ahí con la aglomeración de gente en determinados lugares, pero sabemos que hay un pueblo que actúa con madurez y responsabilidad. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir. Seguro. Cuando uno cree que esto empieza a mejorar, como le digo, aparecen signos de alerta en el mundo que nos hacen reflexionar mucho. Y por lo tanto tenemos, gracias a que hemos podido, en particular en nuestra provincia, vivir una situación de una normalidad diferente respecto a otras, venimos con actividades que han sido excepcionadas ya prácticamente desde comienzos de mayo. Esto nos ha permitido vivir las cosas de una manera diferente a otras provincias, pero bueno, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo a los fines de que no tengamos realmente dolores de cabeza del que nos podamos arrepentir, ¿no? Ministro, le traslado una inquietud que me hicieron llegar este fin de semana en Cafayate, acerca de un granadero que estaba llegando desde Buenos Aires a Salta con los permisos correspondientes para circular. Su destino era Cafayate. Sin embargo, en Metán lo detuvieron y le dijeron que tenía que hacer la cuarentena. Y él decía que iba a estar en el hotel de Atza, creo que es el que tienen en Cafayate para hacer la cuarentena. Sin embargo, no lo dejaron pasar por disposición del COX. Es más, nombraron hasta José Vázquez en aquel momento. Y que estuvo, no sé si 3 o 4 días era lo que llevaba, en Metán durmiendo en el auto, porque no tienen un lugar donde refugiarse si es que están de paso. ¿Hay algo de cierto en esto? La verdad que no estoy al tanto de esta situación en particular. Sí sé que han producido situaciones complejas, como la de trabajadores golondrinas que vinieron de Buenos Aires,
que llegan a nuestra provincia realmente sin ningún tipo de autorización. Muchos de ellos vienen ni siquiera sin haberse hecho un análisis PCR que le dé negativo, con lo cual no estamos seguros que estén contagiados o no, y la verdad que se producen situaciones muy complejas. Nosotros tenemos el desafío de cumplir con la palabra que le hemos empeñado a los salteños. Nosotros le hemos dicho a los salteños que íbamos a impedir que ingresen personas a nuestra provincia, porque este era uno de los pilares de esta situación, y que lo íbamos a hacer únicamente cuando se produzcan situaciones de carácter humanitario o de salud. Y en este caso nos debatimos, le diría, diariamente, Javier, y la verdad que la situación es muy compleja. Para nosotros desde lo personal es muy compleja, porque permanentemente tenemos que estar revisando estas cuestiones. Por ahí permanentemente lo que hacemos es recurrir a la intervención de fiscales ya sea provinciales o federales, para que ellos de manera mucho más objetiva puedan establecer si se trata de una situación de carácter humanitario o no. Y la verdad que es una situación compleja. Y a su vez hay mucha gente que llega a nuestra provincia y que no acepta las reglas del aislamiento centralizado. Quieren establecer el aislamiento en un domicilio y establecen que tienen las condiciones, que tienen departamentos, que tienen lugar, no van a tener contacto con nadie. Y la verdad es que el tema del aislamiento centralizado no solamente es el lugar, sino la forma de control que tienen esos lugares, donde hay efectivos de seguridad y también efectivos del sistema. Si me permite, ministro, volvemos a la calle un ratito. Sebastián, ¿estabas hablando con alguien recién? Sí, compañeros, acá justamente estoy con dos docentes quienes están justamente trasladándome una consulta. Y se acerca a varias personas porque la fila es extensísima. Y hablando, señora, bueno, su nombre. Victoria. Victoria, cuéntenos cuál es la situación y también de usted, ¿no? Mira, creo que somos las mismas, como también así personas que cobran pensiones, que somos muy poquitos. Nosotros no cobramos subsidios del gobierno, ni cobramos, discúlpame, no puedo hablar, no cobramos subsidios de gobierno, nosotros cobramos lo que hemos trabajado, lo que hemos aportado. Y no puede ser posible que nos tengan como todas las que cobran subsidios. Es una sola fila para todo, ¿no? Sí, no puede ser. Mirá lo que tenemos que hacer. En el mes de marzo, creo así, nos han hecho, ¿sabe qué? De goma. Siempre, bueno, siempre. Bien. ¿Ustedes vienen a cobrar por la ventanilla? ¿No pueden cobrar por cajero? No, porque el banco jamás nos hizo llegar la tarjeta. Ya la hemos pedido, ya estamos cansados. Ya hace 8 años que pido la tarjeta, creo. Y no nos llega la tarjeta. Bueno, muchísimas gracias. Ya el traslado fue realizado. Muchísimas gracias. Claro, se quejan porque tienen que hacer, son jubiladas, pensionadas, que tienen que hacer la misma fila que aquellos que van a cobrar a lo mejor un subsidio del Estado como el IFE o algún otro subsidio del Estado. ¿Cuántas cuadras venís recorriendo ya? Contale al ministro, Sebastián. Y ya vamos haciendo 2 cuadras, es decir, la cuadra del banco, que es la Florida, ahora ya doblamos. Y seguramente esto vamos a ir hasta la calle Alberti para ver, seguramente dobla la manzana esta fila. Estamos a metros nada más, así que vamos a ir caminando para ver. La cantidad de gente que hay acá es impresionante. Ya hemos dicho, solamente es una sola fila para el IFE, para retirar la tarjeta, para jubilados, para todos. La policía va dando números y preguntando cuál es el trámite que tiene que hacer. Quizás hay alguno que no tiene que venir este día, bueno. Pero la fila es interminable. Recordemos que cierra a la 1 el banco y hay algunas personas que vienen a las 5 de la mañana y no logran entrar. Entonces es preocupante. Y allí sigue la vuelta, ¿no? Que en esto no tiene nada que ver el gobierno de la provincia de Salta. Tiene que ver ANSES con los bancos.
Hay lugares donde se ha ordenado perfectamente todo esto y hay otros que no lo han podido hacer desde el primer momento. Fíjense la fila extensísima que hay, algunos respetando la distancia personal, otros no tanto y tiene que intervenir la policía para enseñarnos algo que en la primaria ya nos enseñaron, como tomar distancia. Bueno, en algunos casos se da, en otros no. Te agradecemos mucho, Sebastián. Nos vamos a encontrar en un ratito. Nosotros seguimos con el ministro de Gobierno de la provincia de Salta y le trasladamos a él algunos de los mensajes de nuestros televidentes. Sí, así como veíamos muchos vecinos a favor de que no hayan reuniones sociales ni familiares, también muchos en contra. Buen día. Si en Salta no se dieron contagios en las familias, ¿por qué se prohíben? ¿Quieren destruir a las familias por decreto? Uno de los comentarios. Y también nos preguntan, ¿el presidente no le permite a los gobernadores tener capacidad de decisión? ¿Qué federal que es, no? También, bueno, gente que está molesta con este tipo de situaciones. Y una invitación para el ministro a la zona sureste, desde el viernes a la noche hasta el domingo a la madrugada, para que vea la cantidad de fiestas y reuniones sociales que hay en la zona. Esto es lo que nosotros hemos hecho, como ustedes saben. Nosotros habíamos decidido la prohibición de las reuniones sociales, distinguiendo las reuniones familiares. Si ven la resolución del Comité de Emergencia, nosotros hicimos esa distinción porque obviamente analizábamos la situación sanitaria y creíamos que había realmente una situación de riesgo muy grande con las reuniones sociales, tal como dice ese vecino, que lamentablemente hay lugares en donde se realizan y la verdad con una concurrencia importante de gente. Yo espero que este señor, aparte de expresar su desagrado y su opinión en contrario, además levante el teléfono y cuando ocurran esas cosas llame al 911 para poder reportar esta situación, porque en realidad lo que tenemos que hacer es evitar que se realicen estas reuniones. No queremos generar una situación o estigmatizar la realización de reuniones sociales, pero en esta instancia, por una cuestión sanitaria, no debemos permitir que se realicen, porque allí es donde se produce una situación de riesgo. Nosotros hemos diferenciado, pero bueno, el gobierno nacional ha entendido que era necesario limitarlo en todo el país por estas 2 próximas semanas y vamos a seguir en la misma tesitura como gobierno provincial, que es trabajar todos juntos. Aquí, como bien se señala, hay un presidente y gobernadores que llevan adelante esta situación y nosotros vamos a seguir trabajando de esta manera. Sí, déjeme decirte, Javier, algo respecto al tema que señalaba esa señora. Desde ya tomo nota y le voy a pedir a la gente de defensa al consumidor que se llegue específicamente por esa entidad bancaria a los fines de tratar de verificar que se esté atendiendo debidamente a todas las personas. No tenemos que diferenciar, no hay que estigmatizar. La señora hacía mención que ella cobraba una jubilación, que cobraba una pensión, y de alguna manera decía, yo no soy como ellos. Y sabe, Javier, yo veía, no entiendo por qué la gente se tapa tanto la cara. Tenemos que reflexionar. La gente que está cobrando el ingreso familiar de emergencia no tiene que sentirse mal y no tiene que sentirse discriminado por los demás. Son personas que reciben una ayuda del gobierno justamente por no estar permitida la posibilidad de hacer actividades económicas que ellos las realizaban para poder subsistir. Así que en ese sentido tenemos que tener en claro eso. No para salir a favor de las docentes, pero digo, ¿se podría establecer una fila diferencial para estas personas que ya son de más edad? Grupo de riesgo. Que son grupo de riesgo además, pero tenerlos un poquito más cuidados. Yo creo que a eso se referían ellos, no a que los otros estén cobrando de arriba, por llamarlo de alguna manera, y ellos han trabajado para percibir lo que van a percibir al banco, ¿no? Las entidades bancarias tienen la obligación de atender de manera preferencial a las personas mayores, sea cual sea el beneficio o la actividad bancaria que van a desarrollar. Y esto es lo que debemos controlar y esto es lo que en definitiva me voy a ocupar, Javier. Buenísimo. Muchísimas gracias, ministro, por su predisposición cada vez que lo convocamos a la hora que sea. Un abrazo grande y le deseamos que tenga una linda semana.
Déjame, Javier, referirme a algo que también vi en los medios de prensa. Había algunas personas que se preguntaban por qué permitíamos la actividad que se van a desarrollar, que ha establecido el Ministerio de Educación, que es la posibilidad que aquellas personas que terminaron su ciclo secundario, terciario, puedan ir a rendir examen de manera presencial. Y lo comparaban y decían, ¿por qué si prohíben las reuniones familiares? ¿Por qué permiten esto y demás? Queremos decirle a la gente que la actividad de rendir un examen presencial, en primer lugar, es una actividad individual. En segundo lugar, se realiza con absolutos protocolos. Debe utilizarse barbijo permanentemente y entendemos que reviste una urgencia lo suficientemente importante como para poder analizar que esa actividad se desarrolle conforme a los protocolos. Esto es lo que debe quedar en claro. Nosotros permanentemente estamos intentando que se puedan hacer las cosas, no que no se puedan hacer las cosas. Y simplemente establecemos límites en aquellos casos en donde entendemos que hay un riesgo potencial. Así que a partir de hoy, como te decía, hay mucha gente que va a poder terminar finalmente sus estudios sin concurrir a clases. Son personas que van a rendir exámenes y vamos a ver cómo evoluciona la situación para ir poco a poco analizando la posibilidad, como lo dijo el ministro de Educación de la provincia, analizando la posibilidad de retornar de manera gradual a las aulas. Esto es lo que estamos haciendo en el día de hoy y esperamos, bueno, que muchos jóvenes... Ay, se nos cortó la comunicación. Ahí está, para que pueda completar la idea, ministro. Simplemente trasladar que es una decisión que hemos tomado en ese sentido, no reviste riesgo y no pueden analogarse a reuniones familiares, pues son actividades individuales y con uso permanente de barbijo.